25 y un 75% es la carga tributaria. Es imposible que sea sostenible y hacer empresa así. Entonces, uno de los grandes retos, como bien lo dijo hoy el presidente electo, es no solo bajar esa carga tributaria que asfixia hoy a las empresas, sino también reducir trámites. Lamentablemente, a pesar del avance que hemos tenido significativamente en materia de conectividad a Internet y de acceso a las nuevas tecnologías, todavía Colombia sigue muy atada a trámites que dificultan no solo las relaciones con el Estado, sino también facilitar los negocios. Y tercero, que es un tema también importante, nosotros tenemos una muy baja número tanto de empresas como de personas que contribuyen fiscalmente. Esto hace que la carga, primero que los ingresos fiscales no sean los que se debería recaudar, hoy son cerca del 15% del Producto Interno Bruto, y segundo, pues la carga se le hace más oneroso a un número reducido de actores tributarios. Pero yo, además de eso, yo quisiera, porque hoy aquí a varios empresarios, dejarles un punto. La mayor oportunidad que tiene Colombia de invertir hoy es en la agroindustria. El país tiene una frontera agrícola de 40 millones de hectáreas y solo tiene utilizadas 7.1 millones de hectáreas. América Latina para los próximos años va a tener que aumentar, es la que más potencial de aumento en el sector productivo tiene, 20 millones de hectáreas, y Colombia lo puede aumentar sin tumbar un solo bosque. Colombia tiene 60 millones de hectáreas en bosque natural, o sea que nosotros vamos a poder sembrar palma africana, vamos a poder sembrar maíz, vamos a poder sembrar soya, vamos a poder hacer desarrollo pecuario sin tumbar un solo bosque, como lo hemos venido haciendo. Entonces, si hay algo que tenemos que lograr es que se mire la agroindustria como uno de los sectores estratégicos para invertir en Colombia. Qué fantástico, he disfrutado conocer al vicepresidente esta mañana y a todas las mujeres que están aquí en Colombia, personas agresivas. Creo que ustedes deben manejar el mundo. Quiero pasar ahora a Nick, nuestro querido líder. Nick, creo que debo decirte tu majestad, pero su majestad, pero yo bromeo con Nick. Yo creo, Nick, que es tan impresionante lo que tú y Matt han hecho con Concordia a nivel del mundo. ¿Nos puedes decir, hemos escuchado muchas perspectivas tremendas de Colombia, de Estados Unidos, de los inversionistas extranjeros, de presidentes internacionales? ¿Nos puedes decir cuál es la visión de Concordia para Colombia, para las Américas, y cómo crees que este foro puede continuar ayudando a la economía colombiana para avanzar? Muchas gracias, y muchas gracias, Morgan, por hacer esto. Creo que le doy las gracias a todos por venir. Miren, primero que todo, voy a ser muy breve. No soy experto en comercio y no soy experto en comercio regional, pero soy una persona que se preocupa desde la perspectiva empresarial. Mi función es representar a nuestro negocio familiar, que tiene que ver con muchas cosas que tienen que ver con libre comercio, hospitalidad. Así que mientras que no soy experto en tratados de libre comercio, soy una persona que se preocupa mucho por la retórica actual que está saliendo de los Estados Unidos en cuanto a comercio libre, y soy muy afortunado de poder viajar por todo el mundo y de hablar con líderes del sector de transporte y del sector de logística. Es algo que aterra bastante en cuanto a lo que podría suceder si esta guerra comercial escala más allá. Uno mira el sector de aviación de Boeing, el mayor exportador del país, de los Estados Unidos, y ellos están extremadamente preocupados, están muy preocupados de lo que podría suceder. Así que yo no tengo mucho por agregar, solo que yo creo que estamos como teniendo esta conversación entre una nube oscura de lo que podría suceder en esta guerra comercial. Nadie lo sabe. Y yo espero que no sea algo que escale, porque el argumento de comercio libre es un mejor argumento, y espero que se pueda hacer de manera más simple. Muchas veces lo contrario es más fácil, hacer que la gente
tome empleos que sean muy simples. El comercio libre, uno se demora más en explicarlo, pero yo creo que en nuestro negocio, en el negocio del shipping, todos los artículos de comercio tienen esa imagen, se ve ese barco allá y hay muchas personas preocupadas. Entonces, me disculpo por no traer conocimiento en esto. Espero que podamos llevarlo hacia mayores discusiones, pero para esta región, para este país y también para el mundo, la naturaleza de libre comercio histórica de Estados Unidos ha cambiado de la noche a la mañana y lo que va a suceder próximamente es de gran interés para todos nosotros. Así que si alguien tiene la respuesta para eso, me encantaría escucharle. En términos de Colombia, como dije ayer, adoramos este país. Ha sido muy especial para nosotros, muy amable con nosotros cuando no tenían que serlo. Y lo que quiero decir con eso, Matt y yo teníamos 25 años, 26 años y no teníamos nada más que una idea. Muchos colombianos nos apoyaron, así que queremos hacer lo mismo también por Colombia, estar aquí para largo plazo y espero que un día pueda llegar a hablar español. Es algo que me da vergüenza admitir que no hablo español. Gracias nuevamente a todos. Espero que el resto de las discusiones sean productivas. Bueno, Nick, por lo menos tu apellido no es Rodríguez y que tienes un mal español. Creo que presentas un punto muy interesante de que si nos desharemos de esta oscura nube de libre comercio, yo fui una de las personas que fue tanto a las convenciones demócratas y republicanas y les puedo decir que la convención demócrata se enfocó más en anticomercio, anti-TTP, así que creo que desde la perspectiva americana que ustedes van a ver 20 personas lanzándose a la nominación presidencial en el año 2020 y esas 20 personas no van a lanzarse con una agenda de libre comercio. Es lo que la base quiere y ese es un factor en todos nuestros planes de negocios y de gobierno. Ahora, hablando de negocios, Samara, te tenemos aquí y tú eres como la gerente de asuntos públicos de Bavaria y todos ustedes tienen que tratar con comercio a diario. De hecho, están tratando con un problema muy interesante en el comercio ilícito y cómo esos productos falsificados están afectando a la empresa que tú representas. ¿Hay algunas disposiciones legales o políticas que el gobierno colombiano esté trabajando actualmente y son suficientes para esta lucha ilícita? ¿Qué crees que se debe hacer y se debería hacer? Gracias, Morgan. Las disposiciones normativas con que cuenta Colombia hoy para luchar contra el comercio ilícito son insuficientes. Son incompletas desde el punto de vista de una industria, me voy a referir a una industria puntual, que es la industria de las bebidas alcohólicas. ¿Y por qué lo hemos visto, y lo hemos vivido en los últimos años, en donde lo que hemos presenciado es un incremento en el mercado, en la participación en el mercado de las bebidas alcohólicas que son ilegales? Actualmente el 22% de nuestro mercado está en manos de los ilegales. Esto, es malo para la industria, obviamente porque es un mercado de unos 1.200 millones de dólares. Es malo para el Estado porque deja de percibir alrededor de 650 millones de dólares al año por los impuestos que se dejan de pagar. Y es malo sobre todo para el consumidor. ¿Por qué? Porque actualmente ese 100% de ilegalidad, la tipología de bebida alcohólica ilegal principal no es el contrabando, son las bebidas adulteradas. Y que este es un fenómeno que se ha venido alimentando de dinámicas regionales. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el relleno, que se alimenta de productos muy económicos que ingresan desde Venezuela, y por otro lado tenemos pues la producción ilegal de bebidas alcohólicas, que es el típico alambique que estoy segura han podido ver en medios, en donde se producen bebidas en unas condiciones bastante precarias en términos sanitarios. Y estas bebidas, ¿de dónde se alimentan? Pues básicamente del etanol que Colombia importa en su gran mayoría. Y es una dinámica que se ha venido incrementando porque recientemente se ha liberalizado el mercado de etanol
y digamos, en todos los TLCs el etanol está cero arancel. Entonces prácticamente Colombia es un país importador de etanol. Colombia no produce etanol para las bebidas, para la producción de bebidas internamente, y por eso decimos que esta problemática se alimenta de unas dinámicas regionales, del problema con Venezuela y de la importación de etanol. Hasta el año 2016 el Estado empezó a contemplar algunas medidas para este fenómeno, sin embargo que quedó en gran parte por fuera de la ley anticontrabando. Se han desarrollado muchos temas en este sentido, pero en el tema de adulteración y falsificación, que es un tema que también afecta a la industria, digamos que las medidas son insuficientes, por llamarlo de alguna manera. Gracias, agradezco. Nosotros hemos hablado mucho sobre comercio y de hecho quiero pasar ahora al CEO del Grupo Argos, Jorge María Velázquez. Usted tiene una infraestructura prolífica como experiencia, así mismo como su empresa. Hemos pasado mucho tiempo en esta sesión ya hablando sobre seguridad, hablando sobre comercio. Ahora pasemos para hablar sobre la infraestructura un poco. ¿Cuáles son los obstáculos y los desafíos en el desarrollo de la infraestructura en Colombia y cómo esta nueva administración puede superarlos? Hemos escuchado a Ryan de OPEC, hemos escuchado hablar sobre la importancia de la infraestructura relacionado con la mejora de la economía colombiana. Desde su punto de vista, desde el punto de vista de los negocios, ¿qué se debe hacer? Morgan, muchísimas gracias. Matthew, Nicolás, muchísimas gracias por poner o armar esta maravillosa agenda. Realmente he disfrutado estando aquí. Voy a tratar de darle mi respuesta lo más integral posible a la respuesta en la medida de lo posible, desde el punto de vista del sector privado, y luego pasaré al español. Lo primero que quisiera resaltar es que el tema de la infraestructura es una prioridad nacional y creo que el país ha evolucionado en un punto donde hay una conciencia clara de la importancia de salir del atraso de la infraestructura. En cualquier ranking que uno mire hoy, Colombia es el país 87 en el World Economic Forum Ranking, pero es la economía 34 del mundo, de manera que no hay ningún nivel de coincidencia entre el tamaño de su economía y la calidad de su infraestructura. Lo segundo que quisiera resaltar es que el tema de la competitividad del país y de la mejora en la infraestructura no es solamente un problema de competitividad empresarial, que es absolutamente fundamental para la regeneración de un país más próspero y más inclusivo y de generar nuevas fuentes de ingreso para la población, sino que también es un problema de equidad social muy grave. Cuando en un país como Colombia cuesta alrededor de 50 o 60 dólares mover una tonelada de cualquier raw material entre los puertos y una ciudad como Bogotá o viceversa, eso tiene afectación sobre la capacidad de exportación del sector empresarial, pero al mismo tiempo sobre el costo que pagan las personas por el acero, por el cemento, por los fertilizantes, por cualquier bien. De manera que hay un factor de equidad social muy importante que hay que salir de él por el bien del futuro del país. ¿Cómo evoluciona el programa de infraestructura en Colombia? Yo diría que el país ha avanzado importantemente en la infraestructura. Y aquí quisiera parar a dar como una visión de qué es lo que está pasando. Infraestructura no es solamente las 4G, y me voy a referir un poco a las 4G, pero infraestructura es infraestructura petrolera, es infraestructura del sector eléctrico, es infraestructura aeroportuaria, es portuaria, es de navegación fluvial, es de acueductos y alcantarillados. Y cuando uno mira el global, Colombia viene avanzando importantemente. Desde luego hay unos retos todavía enormes. Cuando uno para en el proyecto de las 4G, que es un proyecto muy ambicioso de 42 proyectos específicos en el país, que pretenden construir alrededor de 8.000 kilómetros de dobles calzadas, ese proyecto que en 42 subproyectos, subtramos, tiene hoy 23 de esos sectores con lo que se denomina cierre ANI, que es un cierre de factibilidad, pero solamente 16 proyectos están con cierre financiero, es decir, alrededor del 40% de los proyectos totales de cuarta generación tienen cierre financiero.
Y estos que ya tienen cierre financiero están en distinto estado de desarrollo, algunos empezando o en preconstrucción, otros ya tan avanzados como el 60 o 70%. Y uno podría tender a mirar el vaso medio vacío o medio lleno, y yo lo tiendo a mirar más medio lleno. Yo creo que el país ha avanzado enormemente en estructurar unos proyectos de infraestructura sólidos que hacen sentido como país, ha avanzado en la definición de una arquitectura institucional importante, la llegada de la ANI en reemplazo del INCO, la llegada de la ANLA, de la FDN, la llegada o la implementación de la ley de infraestructura o la ley de APPs, son todos marcos institucionales sólidos que yo creo que le dan al país la posibilidad de apoyarse en ellos para construir adelante. Yo celebro enormemente lo que dijo el presidente Duque esta mañana, en el sentido de que sí hay que corregir, y yo creo que hay que corregir varios aspectos, y vamos a construir sobre lo construido. El país, me parece a mí que tiene hoy un activo allí para construir sobre él. No valdría la pena, pues, volver a arrancar de cero en este tema de infraestructura. ¿Qué pudiera el nuevo gobierno y la sociedad colombiana acometer para agilizar y acelerar el desarrollo de las 4G? Yo voy a referirme a 4 o 5 elementos fundamentales. El primero, la infraestructura. La construcción de una infraestructura en el país tiene que ser una política de Estado, tiene que ser una política de largo plazo que vaya más allá de un gobierno. Y eso implica ajustar a un plan maestro de transporte, de logística que haga sentido con las necesidades que tiene el país. María del Rosario estaba comentando ahora cómo hay una enorme posibilidad en el encadenamiento de la agroindustria en Colombia. Yo coincido plenamente con eso, pero necesitamos alinear la infraestructura que construyamos con esos proyectos de desarrollo económico. Diría que la institucionalidad, que de nuevo yo creo que hemos avanzado muchísimo, requiere una coordinación suprainstitucional, y eso tiene que estar liderado, en mi opinión, por el presidente de la República, en un convencimiento claro de que la infraestructura es una prioridad del país, para que haya una coordinación adecuada entre las distintas agencias del Estado. Y finalmente, yo creo que en la visión de largo plazo, de más allá de un término de gobierno, es importante que las instituciones y las entidades que trabajan en infraestructura apliquen las mejores prácticas de buen gobierno para atraer, para retener, para capacitar la mejor gente que en el largo plazo pueda, no solamente en números, sino en calidad, acometer un proyecto que es de largo aliento. Como tercer elemento de los que creo que hay que mirar, diría que es muy importante recuperar y ganar la confianza del sector financiero en el proyecto de infraestructura del país. Ha habido, desde luego, algunos elementos muy desafortunados en algunos proyectos, pero a los concesionarios y a los financiadores nacionales e internacionales hay que darle todas las garantías en los STEPIN para que los contratos de concesión al que tienen acceso con estos proyectos les dé la seguridad jurídica y los instrumentos jurídicos para poder tener las garantías de largo plazo. Como cuarto, y termino con un punto adicional, yo diría que es importante que el país piense o repiense la matriz de riesgos. ¿Cuántos riesgos asume el Estado y cuántos riesgos asume el particular? Y hay que recordar que el esquema de concesiones es un esquema donde el concesionario es un administrador temporal por encargo que hace una financiación de un bien público del Estado. De manera que yo creo que hay que estudiar muy bien en dónde están mejor retenidos ciertos riesgos y dónde es más barato retenerlos, si en cabeza del Estado o en cabeza de un particular. Y esa es una discusión técnica que yo creo que vale la pena eventualmente asumir. Yo creo que, por ejemplo, hay una necesidad urgente en el tema de la ley estatutaria de las consultas con comunidades. Yo creo que es fundamental que las comunidades tengan, desde luego, el derecho a opinar sobre los distintos proyectos y cómo deben modificarse o acomodarse a sus necesidades, pero no se pueden
convertir esas consultas en una consulta abierta, sin un marco de tiempo, sin un acompañamiento del Estado y sin una claridad, digamos, para que no se vuelvan un elemento transaccional entre comunidades y privados. Y finalmente, yo pensaría que en el plan de choque que el presidente Duque y su equipo seguramente van a implementar para darle una dinámica importante a la economía de este país, en infraestructura, valdría la pena mirar pues, dos temas sensibles que hay. Me parece que el tema de Ruta del Sol o el túnel de la Línea son dos proyectos importantes que necesitan un seguimiento para desatrancarlos y eventualmente mirar y asegurarse que la coordinación en los corredores estratégicos de Bogotá a Buenaventura o de Bogotá a la costa atlántica tengan, digamos, una adecuada coordinación y articulación en sus proyectos, en sus contratos, en sus concesiones, para que podamos sacar adelante, digamos, esos dos corredores que creo que son prioritarios y fundamentales. Muchísimas gracias, eso fue fascinante. También me encantan los colombianos porque creo que tienen 3 cierres por aparte, ¿no? Siempre es muy bueno. Basados en esos sectores privados, esto me recuerda de cuando la administración Trump llegó, porque como la comunidad de los negocios, similar a ustedes en los Estados Unidos, estaba muy emocionados sobre la reforma tributaria y el potencial que tenía. Y siento esa energía aquí en Colombia de las personas de la comunidad empresarial sobre lo que puede hacer esta administración entrante. Entonces ahora vamos a pasar a uno de los competidores, el embajador Juan Carlos Pinzón, a quien conocen los norteamericanos porque él tenía las mejores fiestas en Washington cuando él estaba ahí. Pero, no, mentiras, él hizo más que eso. Es un tipo impresionante. Pero bueno, tengo que preguntarle, señor embajador, usted fue un competidor y claramente podemos sentir esa energía de la comunidad empresarial de que entienden que esta administración va a tener que hacer nuevas reformas y rápidamente, precisamente por la corta administración. ¿Qué puede hacer el presidente Duque para que Colombia vuelva a ser grande? Bueno, yo fui un competidor, pero salí del juego hace meses y eso fue una fortuna porque me vi todo el mundial. Así que hoy es la primera actividad pública que hago desde que dejé de ser un competidor en la arena pública. Pues encantado de estar aquí, agradecerle a Morgan por venir, a Matt y a Nick por hacer este esfuerzo de traer unas personas de tan altísimo nivel y de involucrar a todos los sectores de la sociedad civil colombiana en una discusión que nos tiene que convenir, nos tiene que interesar a todos. El futuro del país, poner a Colombia a avanzar, ser ambiciosos, soñar y pensar en grande. Y eso es lo que hay que desearle a esta administración. Aquí ya hay un presidente, hay un gobierno, se acabaron las elecciones y hay que desearle que ese gobierno y todo el mundo a poner lo mejor de sí para que le vaya bien, para que avance, para que nos ponga el país en el mejor lugar posible. Aquellos que están asumiendo las responsabilidades de gobierno, felicitarlos, motivarlos. Esto es duro, eso no es jugando. El tema de tomar estas posiciones y a veces tomar posturas firmes e impopulares, pero hay que hacerlo. Y en buena hora han buscado a mucha gente muy buena y hay que ayudarle. Yo quisiera hacer una reflexión sobre 3 puntos. Uno, central. El desempeño de la economía, y lo digo por venir de una escuela ortodoxa, de toda la vida estar pensando más en la macro que en la micro, y de una u otra manera en pensar en cumplir todos los estándares, indicadores de talla global, y esa era una obsesión que tiene sobre todo mi generación y la generación anterior. Pero yo creo que hay que evolucionar un poco y ponerse en 3 dimensiones. Una, las personas. Las personas, el éxito económico tiene que reflejarse en la calidad de vida de las personas y hay que apostarle a una medición de indicadores en ese sentido. Si no lo hacemos, quienes de una u otra manera hemos contribuido, tenemos la posibilidad de contribuir a que el país avance, sectores del populismo van a tomar esas agendas y en lugar de preocuparse por las personas van a destruir valor y destruir capital. Pero quienes pueden construir valor y capital sí tienen que hacerlo con ese enfoque del bienestar de las personas, de la generación de empleo, de la mejora de ingresos, de la mejora en la calidad de vida. Esa sería mi primera reflexión y una invitación al gobierno para orientar toda esta dinámica empresarial y todo este potencial de crecimiento económico con ese espíritu. Segundo tema que yo no puedo dejar de tocar
Y no lo podremos dejar de tocar nunca en Colombia, la seguridad. Nosotros no podemos devolvernos en ese frente en ningún aspecto. Y no lo podemos hacer porque nos ha costado mucho. Y no entremos en el pasado, la historia ya es historia, lo que se acordó, lo que no se acordó, etcétera. Estamos frente a problemas hoy. Y hay que enfrentarlos de manera inteligente y efectiva. Y hay que tener una capacidad de una fuerza pública decidida, de una justicia eficaz que vaya y responda en ciertas regiones. Pero no olvidar que donde, por ejemplo, tenemos este problema de la coca masiva, tema al que yo no voy a discutir hoy porque he sido crítico, abierto y claro en este punto. Y me tocó tomar decisiones quizá complejas y fuertes en este frente. Pero no nos olvidemos, son zonas donde las personas necesitan actividad económica alternativa sostenible. Y si eso no pasa, yo les quiero decir, el tema de la seguridad es vital, pero si eso no lo acompañamos de otras cosas, no va a funcionar. Hay que acompañar a nuestros militares, policías y jueces con actividad económica sostenible. Y que esta es una invitación al sector privado y a los inversionistas. Hagamos cosas en esas regiones que alteren la estructura económica. De otra manera, todo se revierte y vuelve y se repite. Claro, la mano firme se necesita y yo en eso sí soy un convencido que es necesario tener orden para progresar. Y mi última reflexión es un tema de ambición como país. Es cierto, he escuchado al presidente electo que no está interesado en más acuerdos de libre comercio. Yo creo que no debería él ponerse esas cadenas. A veces se necesitan. Por ejemplo, no hemos firmado un acuerdo de libre comercio con algunos países asiáticos. ¿Por qué nos vamos a negar a eso? Hay que dejar flexible. No significa que sea una obsesión y que la medición sea hacer un acuerdo, pero significa que tenemos que mirar el mundo donde se está moviendo. Digamos la verdad, el 60% de la población mundial está en Asia-Pacífico, Asia Central, incluyendo la India. Y la mayor parte del crecimiento económico global se está dando ahí. Colombia, nuestra patria, no juega ahí. Somos un país con una mirada al Pacífico, tenemos una gran costa, no jugamos en ese escenario. Y pensando en nuestro gran amigo, socio estratégico, aliado, los Estados Unidos, la verdad es que no hemos desarrollado nuestro acuerdo de libre comercio. Señor ministro Restrepo, ahí usted tiene un reto. Mire, una de las grandes emociones de los últimos años fue cuando logramos, y esto es una crítica a mis amigos americanos, lo digo con el corazón, logramos que el aguacate Hass se vendiera en Estados Unidos. Pero no hemos logrado que gran cantidad de productos que quedaron dentro del Acuerdo de Libre Comercio como oportunidades del sector agroindustrial se puedan colocar allá. Y esto porque tenemos que tener una discusión franca y abierta sobre cómo hacer esto de la mejor manera. Ese es el peligro de darle la palabra, Morgan, a un político en desuso, que se la toma. Y llevaba un mes sin hablar, entonces pues imagínense, tenía uno que otro letrero para decir. Muchas gracias. Thank you. Gracias, embajador, como siempre. Quisiéramos ahora pasar al Dr. Bayón, quien es el presidente de Ecopetrol. Doctor Bayona, hemos hablado sobre muchos problemas, pero algo que está faltando en la conversación, desde luego, es la inversión en petróleo y gas y en esa infraestructura. Claramente es crucial, más allá de la... Que por favor cuéntenos cuál es su visión en cuanto a lo que puede hacer esta nueva administración para seguir viendo el éxito de su sector. Ahora vamos a pasar a español. Creo que si uno piensa en las oportunidades que tiene el país hacia adelante y si uno definitivamente está convencido que el vaso está medio lleno, varios lo han dicho, que necesitamos crecer a un ritmo posiblemente mayor al que hemos venido creciendo, necesitamos, entre otras cosas, energía, seguridad energética, sostenibilidad y autoabastecimiento, necesitamos generación de recursos. Y en términos de energía, uno puede pensar en lo tradicional. Las vías de las que Jorge Mario hablaba en infraestructura necesitan vehículos y vamos a necesitar más gasolina, más diésel, los aeropuertos necesitarán más aviones que consumen más jet. Hoy en día el país es autosuficiente en términos de diésel, exportamos algunas cosas afuera, pero necesitamos hacer un esfuerzo adicional para seguir acompañando ese crecimiento.
La buena noticia es que históricamente se han hecho inversiones muy importantes en el país, en particular en transporte de productos y de crudo y también en refinación. ¿Qué otra cosa yo creo que es bien importante? Ecopetrol en particular le ha permitido a Colombia durante los últimos 10 años recibir cerca de 200 billones de pesos, 65 billones de dólares, 65 billion bucks, a cambios de hoy, al cambio de hoy, que han permitido hacer muchísima inversión. Y en ese sentido, la industria en particular es una industria que puede generar inversión, es una industria que está en las regiones del país, es una industria que muchas veces fue la presencia de parte del Estado en esas regiones, que es vecina de esas regiones. Nosotros vamos, y si somos exitosos, estamos 40, 50 o por qué no 100 años como en Barranca, que estamos cumpliendo este año. Entonces tenemos la posibilidad de hacer inversión, de tocar mucha gente, de reactivar la economía y pues de hacer, digamos, o tener flexibilidad de alguna manera muy rápida. El año pasado invertimos 2 billones de dólares, hoy estamos invirtiendo 4 billones de dólares. Podemos subir el nivel de inversión y esa inversión se multiplica en la economía. Entonces yo creo que desde el punto de vista de sostenibilidad del país, desde el punto de vista de crecimiento, desde el punto de vista de acompañar esas ideas de infraestructura, inclusive desde el punto de vista de capacitación, de proveer empleos de buena calidad, bien remunerados, de que la educación también llegue a otras partes, la industria juega un papel fundamental. Habiendo dicho eso, tenemos que pensar en lo que tenemos hoy, petróleo y gas, particularmente tenemos que crecer el gas. Hoy tenemos una masificación de gas importante, pero yo creo que en términos de industria, en términos de transporte, tenemos que hacer más, pero también pensar en otras cosas. Nosotros en particular, pues estamos en biodiesel, estamos en etanol, hemos ampliado una frontera agrícola en los llanos orientales muy importante, con caña de azúcar. Tenemos que ayudar desde el punto de vista de esta posibilidad de generar productos nuevos, de tener productos que nos ayuden también desde el punto de vista del cambio climático y de emisiones, pero pensar en alternativas nuevas y pensar en esos 15, 20, 25 años hacia adelante, cómo miramos las cosas de una manera un poquito más comprehensive. Y en eso, pues nosotros en Ecopetrol particularmente estamos trabajando bastante el tema solar. Tenemos un instituto de tecnología bien fuerte dentro de Ecopetrol, entonces creo que de alguna manera Ecopetrol ha sido, digamos, columna vertebral del país en muchos sentidos y creo que tenemos la posibilidad de seguir siendo. Adicionalmente, pues tenemos unas relaciones comerciales muy fuertes con Estados Unidos particularmente, exportamos muchos productos, hoy refinamos crudo de los Estados Unidos, del Golfo de México en Cartagena, y estamos empezando a importar crudo de Estados Unidos para Barrancabermeja también, que era algo insólito. Entonces creo que hay muy buenos vínculos y hay muchas posibilidades comerciales hacia adelante. Gracias, doctor Bayón. Tenemos otro senador muy distinguido, Luis Fernando Velasco. Quería preguntarle, hay muchos planes ambiciosos de los que hemos hablado en esta mesa, que usted ha escuchado para la reforma, para la inversión y para nuevas políticas de comercio. Sin embargo, algo que esta administración y usted en el Senado tendrán que lidiar sería potencialmente unas políticas como el sistema de pensiones, reducir los gastos para los recortes presupuestales y solamente aparentemente hacemos recortes y gastamos como navegantes. Entonces, ¿qué políticas impopulares deberán ser consideradas para lograr esos cortes y usted los va a apoyar? Afortunadamente me tocó la pregunta más fácil. A ver, aquí se ha hablado de la competitividad del país. Aquí se ha hablado de las ventajas comparativas que puede tener Colombia y yo creo que nosotros no las hemos explotado suficientemente. Voy a responder a lo último su pregunta. ¿Y por qué arranco de esa manera? Porque es que aquí cada vez que hablamos de ajustar las finanzas del Estado, terminamos pensando en los más, olvidamos que esos más débiles son los consumidores que han mantenido de buena manera la economía de este país. Por ejemplo, a mí me parece que plantear, con todo respeto por el Comité Intergremial, que la declaración de renta arranque con menos de 3 salarios mínimos
Hombre, por favor, lo que nosotros necesitamos es crear riqueza. Si usted le quita esos recursos al consumo, en el fondo lo que le está quitando es plata a la economía, entre otras cosas, porque el Estado no es eficiente en el gasto público. Yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto a ver cuántos recursos hay en fiducias de proyectos aprobados por el Estado y hace cuánto. La cifra es impresionante, supera los 100 billones de pesos. O sea, la sociedad haciendo un esfuerzo para que haya inversión social. Se hace el proyecto, se aprueba, pero el proyecto no arranca. No arranca porque no hay capacidad de ejecución. Y eso genera una afectación gigantesca. El señor presidente de Argos debe estar diciendo, oiga, ¿y cuántas escuelas por hacer? Y yo les puedo vender el cemento. Y por allá alguien está diciendo, yo les puedo vender el hierro. O sea, es mover la economía. Yo me di a la tarea de revisar, por el tema que íbamos a tratar, las economías que más crecieron el año pasado. Yo sé que ustedes las conocen, y el público, gran parte del público las conoce. Pero me impresionó ver que, tal vez con excepción de India, todos son países que uno no se imaginaría el grado de crecimiento económico. Etiopía, Uzbekistán, Nepal, Tanzania, Djibouti, ese no estaba en mi... Djibouti no estaba en mi radar. Laos, Camboya, Filipinas, Birmania, y todos tienen un elemento en común, presidente Quiroga, y es que todos hicieron una altísima y eficiente inversión pública. La inversión pública latinoamericana, sumado público y privado, es muy baja la inversión. Nosotros tenemos que mejorar en inversión y para eso hay que mejorar en ejecución. Cuando el Estado haga eso, yo sí creo que hay que sentarse a pegarle una revisada al gasto público que es ineficiente. Colombia no se justifica que tengamos unas pensiones altísimamente subsidiadas, que no son las pensiones de la gente que hizo el esfuerzo, de la pequeña pensión, sino la alta pensión. O sea, hay que pegarle una revisada. Segundo, yo sí creo que tenemos que pegarle una revisada al salario, pero no para quitarle ingresos al trabajador, sino más bien quitarle cargas al empresario en ciertas zonas. Me gustó cuando alguien dijo, tal vez nuestro querido embajador Pinzón, cuando dijo, hombre, si queremos darle seguridad, porque es que el empresario viene cuando escucha que hay seguridad. Si no escucha que hay seguridad, no viene. Por eso también es importante comenzar a entender que la campaña ya pasó y antes que hacer trizas los acuerdos, lo que tenemos es consolidarlos y darle al mundo y venderle al mundo que este es un país en donde se puede hacer inversión. Entonces, volviendo a ese tema, usted no puede pedirle a un empresario que vaya a la Gabarra, que vaya al Chocó, que vaya al Putumayo, a Caquetá, al Cauca, a hacer inversión, si tiene que pagar exactamente igual por desarrollar su proyecto de inversión como lo tiene que pagar en Cali, Medellín y Barranquilla. No puede. Pero tampoco puede decirle, porque políticamente es imposible, que le va a quitar ingresos al trabajador. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es decirle, hay zonas en donde las obligaciones del Estado, las obligaciones del empresario, las puede ayudar a cumplir el Estado. Venga, señor, si usted hace una inversión en la Gabarra, usted va a tener, usted le paga el salario mínimo a su trabajador, pero en otros aportes que tiene que hacer, se los vamos a rebajar, porque nos interesa hacer esa inversión por seguridad. Cuando se hagan ese tipo de propuestas, será mucho más fácil defender algunos recortes, otros recortes. Y esto es lo más impolítico que se puede decir en algún lugar, pero lo voy a decir. Mire, Colombia tiene que revisar los subsidios, porque en muchas zonas del país no hay un subsidio al trabajo, sino un subsidio a la vagancia. Hombre, uno no puede llegar al eje cafetero, hablar con la gente que está tratando de sembrar cítricos y saber que esos empresarios no consiguen quien les coseche cítricos
pero cuando se va a Armenia ve unas colas gigantescas de gente recibiendo un chequecito. Un momentico, comencemos a ver cómo integramos eso a generación de empleo. Y por último, no nos quitemos las ventajas comparativas. Nuestro querido amigo, el presidente de Ecopetrol, debe estar sudando, aquí en Colombia decimos sudando petróleo, pensando en cuánto se le va a poner con las reglas actuales el precio de los combustibles, y es ilógico que un país como Colombia, que produce petróleo, tenga los precios de combustibles que tenga. Yo no estoy diciendo que hagamos lo de Ecuador ni lo de Venezuela. Incluso le estoy diciendo, peguémosle una revisada, no se justifica que un galón de gasolina en Colombia tenga casi 3.000 pesos de impuestos. Es que no es por ahí. No se justifica que nosotros digamos que tenemos que pagar petróleo colombiano a precio del petróleo en la costa del Golfo de México, pero que tengamos que pagar etanol, que también va en la gasolina, a un precio en donde subsidiamos al empresario. Entonces son dos reglas de juego completamente distintas. Entonces ahí hay unos elementos, si nos queremos meter en unos temas de unos recortes fuertes, el Estado tiene que dar un ejemplo de buena ejecución y de buena ubicación de la inversión pública. Public spending. Thank you so much, Senator. So we have 3 people left, Gracias, and their senador. Y nos quedan 3 contributions are all personas y incredibly important. las contribuciones de todos ustedes son muy importantes. Javier, Mariana y Luis. Javier, quiero preguntarte, como la persona de comercio, que hagas un cierre de lo que has escuchado aquí, porque representas a muchos del sector privado e interactúas con el sector público. Te voy a dejar lo mejor para el final y que tú hagas el cierre, pero quiero pasar al señor Bracero, que es el vicepresidente de Relaciones Gubernamentales para NBC Universal, y creo que tú tienes unos planes de inversión para Colombia. Quisiéramos escuchar tu perspectiva y tus planes de negocios, y luego Mariana y Javier nos hará el cierre. Bien, muchas gracias. Voy a ser breve y voy a hablar en español también. Estamos hablando bastante de inversiones, de seguridad, temas bien importantes para compañías extranjeras que están buscando para hacer inversiones. Para NBC Universal Comcast, aquí estamos planificando y estamos estudiando para construir nuestra sede para toda Latinoamérica aquí en Bogotá. Es un plan que hemos empezado un par de años, pero de todos los países que hemos visto o que nos hemos reunido, Colombia tiene los elementos bien importantes para una industria nuestra para establecerse y crecer. Los 2 mayores puntos es la estabilidad del gobierno, del país y del gobierno. Eso es bien importante porque creemos que lo que queremos hacer es por un plazo bien largo y para hacer creciendo esta industria. Por ejemplo, este año, en el 2018, en un programa que estamos filmando aquí en Colombia, hemos invertido más de $38 millones en solo un programa. Y eso es dinero que va directamente aquí a Colombia, que está creciendo trabajos. Y eso es un punto, ministro Restrepo, que estaba hablando antes. Ayuda para el turismo, pero esos trabajos son estables y crecen. Con una industria como de televisión y de películas, hay una oportunidad para crecer una nueva industria para una formación de la fuerza laboral que realmente puede tomar en cuenta todas las diferentes cosas que queremos hacer, no solamente nuestra compañía, pero creo que otras compañías van a seguir al momento. Pero una de las cosas que realmente es sumamente importante es la seguridad. Para compañías extranjeras, lo más importante es para asegurar que no solamente la inversión, pero, por ejemplo, la oficina que queremos abrir va a tener entre 100 o 200 posiciones permanentes. Es una seguridad que queremos trabajar juntos con el gobierno, con el país, porque esto para nosotros es como digo, un plazo largo, pero queremos ser socios o partners
to keep growing this industry and to be helpful to not only show Colombia in a very positive light. Esta industria y presentar a Colombia una luz positiva y los diferentes aspectos geográficos, la economía, el gobierno, pero más importante la gente. Colombia es un increíblemente buen amigo de Colombia y no de Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, del mundo. Queremos ayudar en eso. Muchas gracias, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tus sentimientos en cuanto a los colombianos de los mejores del mundo. Mariana, tú representas in Colombia. Would love your private sector opinion on everything that we've heard today in investment and trade. Thanks, Morgan. Thanks. I'm going to switch to Spanish as well. Bueno, es un poco recogiendo lo que han dicho mis colegas. No es cierto que la política económica y comercial de nuestros socios comerciales y de todo el mundo ha cambiado, y las dinámicas comerciales han cambiado hacia un panorama de mayor proteccionismo. Y aquí, un poco volviendo al ejemplo que puso el embajador Pinzón, si por ejemplo nos comparamos con Croacia, un país exportador hoy de jugadores de fútbol, Colombia también lo es, un país joven de 26 años solamente, nosotros pues más de 200 años, es puesto 41 en el Doing Business, en innovación y en ciencia y tecnología. En seguridad es puesto 51 en Doing Business del Banco Mundial, nosotros somos 59, exporta un 50% de lo que exporta Colombia, teniendo una población de 4.2 millones de habitantes, y las exportaciones son 20% del PIB nacional. Es una economía diversificada, es una economía integrada a la Unión Europea, pero igualmente es una economía que ha sabido enfrentar esos grandes retos y expectativas que le ha dado no solamente la Unión Europea, sino también el entorno de los países balcánicos. Nosotros, en cambio, nos hemos rezagado en responder efectivamente a esos retos de la economía internacional, a ese proteccionismo. Uno de los puntos que hizo el nuevo ministro, el doctor José Manuel, es que tenemos que ser sagaces, inteligentes, tenemos que ser dinámicos e integrar una política agrícola con la política industrial, con la política económica, alineada con el sector empresarial. Yo creo que lo más importante es esa coordinación con nosotros, que somos los que creamos empleo, que creamos crecimiento en el país, y alineado con las expectativas del nuevo presidente, del presidente Duque, fortalecer el emprendimiento y fortalecer el empleo en el país. En ese sentido, yo creo que los TLCs nos han dado unas reglas claras, una seguridad jurídica, pero tenemos también que revisar las reglas de juego. Tenemos que ser inteligentes, muy alineados con la industria, de cómo enfrentar ese proteccionismo. Tenemos que fortalecer la industria, tenemos que ver y defender todo aquello que hemos ganado, pero estamos jugando en un nuevo sistema económico internacional, en particular en el tema comercial y económico. Y en el tema regulatorio, que como directora de Asuntos Regulatorios es el que enfrento día a día, el país está atrasado en sus procedimientos, en su alineación. Parte de nuestra labor es coordinar o hablar con los ministerios de Agricultura, de Industria, las superintendencias de Industria y Comercio, pues ni hablar de los entes de control como el INVIMA, el ICA, todas estas entidades que lo que deberían hacer es facilitar y darle al empresario todas esas iniciativas, sirvan al empresario para poder crecer y poder comerciar tanto internamente como externamente. En el Doing Business del Banco Mundial somos puestos 125 entre 190 naciones en el comercio en fronteras. ¿Y qué evalúa esto? La facilidad para las importaciones, las exportaciones, y en términos de gestión documental estamos todavía muy atrasados.
Hemos avanzado, yo creo que ha habido avances, pero tenemos que avanzar mucho más. Por ejemplo, tenemos una ventanilla única de comercio exterior, pero no se habla con el sistema de la DIAN, que es el MUISCA. Tenemos un control complejo que en vez de facilitar, entorpece las economías y las industrias. Tenemos un sistema de riesgo que no está unificado. Las fronteras es difícil, puertos, aeropuertos, INVIMA, ICA, muchas entidades, policía antinarcóticos, todo eso tiene que estar unificado en un solo sistema. Somos uno de los países con la más alta regulación en el mundo. Tenemos regulaciones que datan del siglo antepasado, ni siquiera del siglo XX, sino del siglo casi XIX. Eso entorpece no solamente la inversión doméstica, y hace titánica la labor de la inversión extranjera. Hemos avanzado y yo creo que hay mucho que avanzar. De nuevo, como dijo el presidente Duque, el vaso está medio lleno y tenemos que llenarlo entre todos. Otro de los temas es la alta regulación entorpece el desarrollo de actividades productivas y es difícil el aprovechamiento de todo lo que hemos logrado en los TLCs. Necesitamos desregular, simplificar. Hay una política que se implementó en la época del embajador Negroponte, Smart Regulation, que por cada regulación salían 2 o 3 regulaciones que ya eran históricas. Tenemos que crear instancias de discusión entre el gobierno y el sector empresarial, el sector industrial. Y algo muy importante del costo país, que ya lo señaló Jorge Mario, sí, la logística es difícil, pero tenemos que fortalecer las instituciones y, más importante, esas capacidades y la celeridad que tienen esas instituciones en responder al sector privado y a sus necesidades. Y un último punto que quería señalar es el de prever. El 25 de junio el USTR Lighthouser señaló que una vez salieran del NAFTA problem, ellos querían revisar para modernizar el TLC con Colombia. Claramente estamos debajo en la lista, vienen otros países antes, pero yo creo que es importante prever esas circunstancias porque no solamente va a haber mayor proteccionismo por parte de Estados Unidos, sino podemos ser, o ya lo estamos viendo, vamos a recibir muchas exportaciones de China, por ejemplo, y nuestra economía está bastante abierta. Entonces, yo creo que trabajar conjuntamente con el gobierno, prever, facilitar, simplificar, hacer la vida más fácil para el empresario para poder crecer. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Creo que hiciste unos puntos muy impresionantes. Javier, ahora te doy la palabra a ti para hacer un cierre de esto. Tú eres el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Internacional, así que me parece que eres la mejor persona para hacernos el cierre, así que danos tu perspectiva. Thank you, Morgan. Cuando uno escucha a los compañeros de este diálogo, encuentra un denominador común. Es el optimismo sobre el futuro de la economía colombiana. Pero no solo depende de nosotros, hay unas variables exógenas que están jugando y que determinan la suerte de una economía como la colombiana. La nube oscura de un escalamiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China puede golpear una economía pequeña como la economía colombiana, que depende de la tasa de crecimiento del comercio internacional. Cuando el comercio internacional crece, nosotros vendemos más. Cuando el comercio se estanca o cae, nos pega durísimo y caen nuestras exportaciones, particularmente de bienes diferentes a los mineroenergéticos. Entonces, la suerte de ese conflicto, de esa posible guerra comercial, no nos es ajena. Ahora, en relación con variables endógenas, creo que lo ha señalado el ministro Restrepo, el tema de la competitividad resulta fundamental. Y ahí, María Rosario, la educación.
tú que fuiste ministra, es una variable transversal fundamental para ganar competitividad, cosa que requiere esta economía. Pero también debemos abrir más la economía. A pesar de que hicimos una apertura económica, Colombia sigue siendo una economía muy cerrada. Cuando uno mira la participación de las importaciones y las exportaciones en el Producto Interno Bruto, estamos muy abajo con relación a países de la región. Tenemos 16 acuerdos de libre comercio vigentes, pero no los hemos aprovechado. Creo que es menester desarrollar una política productiva que nos permita ampliar nuestra canasta exportadora para aprovechar ese acceso al mercado. Y estoy de acuerdo con el embajador Pinzón. Uno no puede cerrar la puerta y botar la llave de nuevos acuerdos de libre comercio. Uno no sabe qué viene en el futuro. Particularmente en la Alianza del Pacífico se está negociando con 4 países que quieren ser miembros asociados y hay más de 40 y tantos haciendo fila para ingresar a la alianza. Colombia no puede quedarse allí, por fuera. En relación con el TPP sin Estados Unidos, eso nos permitiría acercarnos a Asia, que creo que es una necesidad. Lo señalamos aquí, tenemos frontera física con Asia-Pacífico, pero estamos de espaldas a esa región. Necesitamos relacionarnos mucho más y ahí de pronto vamos a necesitar algunos acuerdos con otros países. Y para insertarnos dinámicamente en esa economía internacional necesitamos atraer inversión, nueva inversión. Y la variable fundamental es la confianza. Y entonces la suerte de esa inversión depende del futuro del proceso de paz o de la terminación del conflicto armado con las FARC, como lo quisiéramos llamar. Yo soy optimista porque oyendo al presidente Duque, las palabras y lo que ha expresado le permiten a uno ser optimista sobre el futuro y la implementación de este acuerdo. No podemos echar marcha atrás en eso porque sería algo malo para la inversión, para la generación de confianza inversionista que resulta fundamental. Y frente a la política comercial de los Estados Unidos, en mi concepto equivocada, creo que necesitamos integrarnos más con otras áreas geográficas, con Asia, con África. Hay particularmente algunas empresas colombianas que están incursionando individualmente en África, no como una política de Estado o una política comercial de Colombia, sino individualmente las empresas están llegando allí con éxito. Necesitamos integrarnos más con Europa, diversificar nuestros mercados. Creo que si logramos que esa nube de la guerra comercial, esa nube negra, se disipe, el futuro de la economía colombiana va a ser positivo. Gracias, Morgan. Muchas gracias, Javier. Aprecio mucho el resumen que has hecho y tus pensamientos elocuentes. Le quiero preguntar a la audiencia y a nuestros colegas que se queden sentados porque vamos a entrar a conocer a una de las mujeres más dinámicas, su nueva vicepresidente. Quiero agradecerle a nuestros panelistas, han sido increíbles. Me impacta ser parte de esta discusión. Hablamos de agricultura, comercio, seguridad, inversión, pensiones, reformas regulatorias y también hablamos de tequila en medio de todo esto, en aguardiente. Así que espero de que haya cumplido mi promesa de que sería el diálogo más emocionante de Concordia. Ese es el fin de este momento y ahora vamos a escuchar a la vicepresidenta. Muchas gracias. Vice President-elect of the Republic of Colombia, Marta Lucía Ramírez, and Ambassador Paula Dobriansky, Senior Fellow at the Belfer Center of Harvard University, former Undersecretary for Global Affairs for the U.S. Department of State, and Concordia Leadership Council member.
Buenas tardes para todos. Tenemos un verdadero placer, es un privilegio, es un honor darle la bienvenida a la vicepresidenta electa Marta Lucía Ramírez. Qué gusto tenerla. Por favor, démosle un gran aplauso de bienvenida a ella. Nos sentimos muy emocionados, deleitados de tenerla aquí con nosotros en esta noche. Y saben, cuando yo estaba preparándome para esta discusión, yo estaba mirando hacia atrás. Yo sé que conozco a la vicepresidenta electa porque trabajamos juntas cuando yo estuve en la administración Bush de George W. Bush y tú fuiste la ministra de Defensa. Pero yo estaba pensando hacia atrás, tu carrera ha sido extraordinaria. Permítanme compartir algunas cosas. No solo ha tenido una carrera muy distinguida, pero de verdad ha sido una carrera de primeras. Cuando fuiste senadora en el 2006, tú presentaste legislación que de verdad fue algo primero para permitir que las mujeres aquí en Colombia lograran el rango de generales en las fuerzas militares. De verdad fue una gran declaración y algo muy progresivo. También claramente fuiste la primera ministra femenina de defensa en el 2002 al 2003 y como lo mencioné, tuve el privilegio de trabajar contigo en ese tiempo. Luego también voy a decir que como ministra de Comercio Internacional que participaste a los comienzos de tu carrera, eso nos muestra la escala, el alcance en las diversas áreas que tú has cubierto. Ella es una dinámica, ella es de las que logra sacar las cosas adelante y por eso no es una sorpresa que en el 2018 cómo te has convertido en la primera vicepresidenta electa de Colombia. Felicitaciones para ti. Yo quisiera empezar preguntándote acerca de las prioridades. Esta mañana todos tuvimos el beneficio de escuchar al presidente electo Duque presentando un buen número de las prioridades. Tú vienes con una experticia para tu posición, así que, señora vicepresidenta electa, cuéntanos cuáles son los temas que son importantes para ti y en los cuales estarás trabajando y las otras prioridades que tienes. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por esta muy generosa presentación que tú me has hecho. Muchísimas gracias también por tu soporte continuo hacia Colombia en los diferentes cargos que has ocupado. También es algo que me impacta que nuevamente vas a estar en la administración y esperamos que sea así. Y permíteme pasar a hablar en español. Estamos realmente en un momento en donde la labor del gobierno tiene que estar concentrada en unos objetivos específicos. Para mí ha sido muy fácil hacer esta alianza, esta coalición con el presidente Duque porque tenemos realmente muchísimas coincidencias, porque compartimos valores, porque compartimos una pasión y esa pasión es el amor por Colombia, pero definitivamente estamos convencidos los dos que en esas tres ejes de lo que ha sido nuestra campaña está realmente lo que queremos ver realizar en Colombia. Primero, un país donde el cumplimiento de la ley no esté en discusión, donde todo el mundo cumpla la ley, porque en la ley están recogidos los derechos de todos los colombianos, pero también la ley nos tiene que obligar a todos por igual. No se vale que haya gente que piense que puede dejar de pagar sus impuestos, que puede siquiera pensar dos veces si le dan o no le dan la factura. Aquí tenemos que lograr que haya una sociedad donde la conciencia de la legalidad, el rule of law de ustedes esté fuera de discusión, porque solamente así vamos a acabar también la corrupción, que es algo que nos ha hecho un daño enorme en Colombia, la conciencia de la legalidad. Segundo, la convicción de que este país sale adelante a punta de sector privado, desarrollo económico, más empresas. Tenemos que lograr un gobierno y un país que tenga un ambiente amigable hacia la inversión, hacia las exportaciones. Me parece fascinante este panel que acabamos de oír, pero es que durante los últimos años lo que hemos visto es una actitud hostil hacia algunos sectores de la producción, un desinterés total por la industria. De hecho, en alguna oportunidad hace como 7 años yo dije que Colombia se estaba desindustrializando y me dijeron que estaba totalmente equivocada, que me había enloquecido y el país se desindustrializó. Tenemos que lograr que el desarrollo económico, el estímulo
al sector productivo, el compromiso con el desarrollo agroindustrial, coincido con María del Rosario, con la industrialización, con la economía de servicios, sea un compromiso permanente, de corto, mediano, largo plazo, con la innovación, pero también obviamente un país en donde el compromiso con la inclusión social sea permanente. No se vale un país que tenga hoy el 6º lugar en la desigualdad en el mundo. A mí eso me da vergüenza, pero también me da dolor, porque he recorrido este país, porque he visto que los indicadores de desigualdad significan familias que se acuestan sin comer, significa padres y madres de familia que no tienen cómo llevar la comida a la mesa de su comedor. Tenemos que acabar la desigualdad. ¿Y cómo se acaba la desigualdad? Primero que todo, con un verdadero compromiso por educar a nuestros jóvenes. Ha sido fácil esta alianza con Iván Duque porque los dos estamos comprometidos en que vamos a hacer todos los esfuerzos para que no haya un solo bachiller en Colombia que se quede por fuera de la educación superior. Colombia necesita que haya carreras técnicas, tecnológicas, universitarias, que el SENA realmente no sea un privilegio, sino sea la oportunidad mínima que le vamos a dar a todos los jóvenes de este país, pero también que desarrollemos una educación universitaria, que logremos nosotros que haya acceso a la educación digital. Nadie pretende que la educación digital sea gratis, pero tenemos que lograr a través de la educación digital que haya de verdad esta cobertura del 100% de los jóvenes en Colombia con la oportunidad de educarse, porque ahí vamos a conectar educación con emprendimiento. Los que me conocen a mí, los más viejitos de este auditorio, porque somos de esa generación, saben muy bien que estamos hablando de emprendimiento hace 20 años, pero resulta que hoy otra vez estamos discutiendo si el emprendimiento debe ser o no una política de Estado. El emprendimiento debe ser hoy, mañana y siempre. Tenemos que generar nuevas empresas, tenemos que lograr que sean empresas escalables, replicables, competitivas, sostenibles, rentables, y todo eso se logra con educación. La manera de acabar la desigualdad en Colombia es dar la oportunidad de educar a todos los jóvenes y especialmente para mí el tema de las mujeres. Creo que no podemos dejar aquí en Colombia nunca más el tema de la mujer como algo marginal. Estoy absolutamente fascinada de ser la primera vicepresidenta, no porque eso sea un honor, es porque esto es una responsabilidad enorme y a mí me gusta asumir responsabilidades y las vamos a asumir además con un gabinete donde el 50% van a ser mujeres. Creo que Colombia definitivamente va a cambiar después del gobierno de Iván Duque. Iván Duque. Como lo mencioné, ella es dinamita y hace las cosas. Ahora quiero preguntarle, porque usted lo dijo de manera tan apasionada, ¿estos son los problemas que usted quiere personalmente involucrarse y de lo que usted ha hablado personalmente? Bueno, personalmente, para mí es difícil como separar lo que yo busco personalmente en este cargo de vicepresidente, lo que queremos hacer en el gobierno, porque lo más importante ahora es lo que necesita Colombia y nosotros tenemos que acomodar lo que queremos a lo que necesita Colombia. Yo creo que aquí no puede haber lugar a agendas personales ni agendas individuales, la única agenda es lo que necesita Colombia. Realmente el tema de la mujer para mí ha sido un tema verdaderamente importante y lo he hecho discretamente. Cuando fui ministra de Comercio Exterior, tal vez Javier Díaz recuerda, el 50% de los cargos de dirección del Ministerio de Comercio Exterior los tenían mujeres, pero nadie hablaba en ese momento de la paridad, ni la igualdad, ni nada de eso. Mariana Pacheco también trabajó conmigo, tantos, el 50% de los cargos directivos, empezando por la viceministra, por la presidenta de Proexport, eran mujeres. En el Ministerio de Defensa, Juan Carlos Pinzón, mi gran amigo, que también lo quisiera ver acá, metido en esta función pública, ojalá muy pronto, sabe cuántas peleas di yo para lograr que la mujer en Colombia pudiera llegar al generalato, porque es que acá se trata de condiciones, de capacidades y de oportunidades iguales. Entonces sí creo que la agenda personal para mí está confundida con la agenda del país, pero lo que quiero también dentro de los objetivos es que la mujer campesina, la mujer urbana, la mujer joven, la mujer mayor, de verdad tengan toda la garantía de un país que las reconoce, que las valora, que les da oportunidades y también obviamente que se compromete mucho más en trabajar en la seguridad social. Aquí hay muchísimas mujeres cabeza de familia, muchísimas mujeres que son madres sustitutas y que no tienen realmente cubierto lo básico,
que es pensar en su vejez, cómo van a vivir su vejez. Y también, obviamente, en lo personal, definitivamente, el tema de la lucha contra la corrupción. Aquí la lucha contra la corrupción no puede ser un discurso, tiene que ser una práctica de todos los días. Uno acaba la corrupción si de verdad hay la voluntad política de acabarla. Y esto no puede ser cosa de un gobierno, tiene que ser una cuestión de toda la sociedad. ¿Cómo lograr nosotros una sociedad transparente, donde todo el mundo tenga claro que entre más opacidad, más pretexto hay para la corrupción? Tenemos que lograr un país en donde la transparencia sea la regla del juego, porque es la manera en que vamos a acabar la corrupción y de esa manera acabaremos también el narcotráfico. Acá tenemos que acabar el narcotráfico. A mí, por lo menos, una de las cosas que siempre me mortificó mucho del acuerdo con las FARC fue ese capítulo tercero tan laxo en materia de narcotráfico. Y tengo que decir una cosa, yo soy muy mala diplomática y por eso no fui nunca canciller, pero me sorprendió que inclusive Estados Unidos en materia de ese acuerdo tampoco fue nunca muy exigente en haber pedido más, en lograr más compromiso, que delataran a las redes del narcotráfico mexicanas, que conociéramos de verdad dónde están los activos en el exterior de las FARC, que hubiera el compromiso de una verdadera lucha contra el narcotráfico que no esté solamente en el lado del campesino que cultiva, sino también especialmente en donde se lavan los dineros del narcotráfico, en donde se comercializa la droga, porque esto es algo que le duele a muchos países de América Latina. Ha pasado a Bolivia, Perú, Colombia, México, y tenemos que lograr nosotros realmente que este tema del narcotráfico se enfrente por parte de la sociedad colombiana, pero también con una mejor cooperación internacional. Y ciertamente es un tema que nos preocupa muchísimo y esperamos tener la colaboración con Colombia. Le quisiera preguntar sobre Venezuela ahora. Al principio de esta cumbre hubo una charla enfocada hacia Venezuela y varias ideas fueron tocadas sobre la gran preocupación de lo que está pasando, las tragedias en Venezuela, las ramificaciones no solamente para Colombia, sino también para la región, la situación humanitaria y asimismo para las Américas en general. Nosotros. Diga algunas palabras sobre en dónde ve a Venezuela ahora y en dónde la quiere ver hacia el futuro. Y la administración Duque Ramírez. Well, fortunately enough, you're asking... ver a Venezuela. No me preguntó dónde la voy a ver. No sabemos. Es difícil tener uno realmente acá la bola de cristal. ¿Dónde la quiero ver? Con democracia. Yo quiero ver a Venezuela con democracia, Venezuela progresando, Venezuela realmente aprovechando todo su potencial. Yo trabajé mucho por la comunidad andina y realmente Venezuela y Colombia fuimos líderes en esa comunidad andina y vimos cómo esa complementariedad de las dos economías, la agroindustria, inclusive en la siderúrgica, el desarrollo automotriz, tantos campos en donde hoy desafortunadamente todo hace parte del pasado. Tenemos que lograr que eso sea otra vez el futuro. Yo de verdad les digo, lo que más quisiera es que Colombia en toda la frontera con Venezuela tenga dentro de muy poquitos meses montones de industrias dedicadas a producir para el mercado venezolano, pero no solamente industrias colombianas, sino industrias colombo-venezolanas, donde logremos nosotros esa complementariedad de las economías pensando en los dos mercados y en exportar juntos hacia el mundo entero. La crisis de Venezuela no tiene nombre, la crisis de Venezuela es algo desde el punto de vista ético totalmente inaceptable. A mí como colombiana me da vergüenza que nuestro gobierno haya tenido una actitud tan absolutamente... no quisiera utilizar una palabra dura, pero quisiera decir realmente fue una actitud totalmente inaceptable, porque la paz de Colombia y la democracia de Venezuela se complementan, se necesitan mutuamente, pero aquí buscando la paz de Colombia descuidamos totalmente el trabajo que hemos debido hacer para exigir que se aplicara la Carta Democrática de la OEA. Por fortuna hoy vemos nosotros en la OEA una actitud totalmente distinta, pero hoy tenemos la crisis humanitaria de la migración venezolana. Colombia rápidamente, lo va a hacer en el gobierno de Iván Duque, tiene que lograr que en América Latina cada país asuma una cuota de esa migración venezolana. Tenemos que darle a esos venezolanos que lleguen a Colombia con una cuota y un límite, por supuesto, pues residencia, derecho a trabajar legalmente. Colombia no puede de ninguna manera permitir que esta tragedia humanitaria
el día de mañana termine convirtiéndose en trabajo infantil, en venezolanos pagados a mitad de precio del salario mínimo o en prostitución, que es lo que estamos viendo. Estamos viendo realmente una crisis humanitaria que tiene realmente esta salida de toda proporción. Luego tenemos nosotros que trabajar porque se recupere la democracia en Venezuela, tenemos que ejercer un liderazgo internacional efectivo, tenemos que salirnos, por supuesto, de UNASUR, toda esa cantidad de instituciones que fueron consecuencia de este engendro pues, del socialismo del siglo XXI no tienen ningún sentido, lo que hay es que fortalecer la OEA, pero también me quiero anticipar a algo, porque yo creo que vamos a hablar sobre Estados Unidos. Yo sí quisiera ver nosotros a Estados Unidos llegando, por ejemplo, a la Alianza del Pacífico y pensando nosotros que Colombia se convierta, ¿verdad?, en el corredor de la salida de los productos de Venezuela hacia el Pacífico y de Brasil hacia el Pacífico, y pensar en grande la infraestructura que se puede hacer para que Venezuela y Brasil a través de Colombia salgan al Pacífico y tengamos nosotros en esa Alianza del Pacífico un acuerdo de integración mucho más dinámico y mucho más ambicioso de lo que tenemos hoy por hoy. Muchísimas gracias por sus comentarios con respecto a Venezuela. Y para mantenernos, esto es algo que Concordia, en lo que ha ubicado una importancia sobre tratar de buscar formas hacia el futuro. Y en la primera cumbre y luego en esta cumbre, esta es una discusión que realmente va a continuar siendo un tema importante hasta que esté bien organizado. Los Estados Unidos, sí. Yo quiero preguntarle, ¿cuáles son las diferentes áreas que usted mencionó una? ¿Cuáles son algunas áreas que usted quiere ver en las que podamos colaborar, trabajando juntos, de pronto mejorando? ¿Cuáles son sus prioridades ahí? Lo primero es que necesitamos otra vez mucha colaboración, mucha cooperación en la guerra contra el narcotráfico. ¿Qué hacer? Nos toca volver otra vez, retrocedimos 15 años. Aquí tenemos que combatir el narcotráfico sí o sí, y esa es otra de mis críticas, que nosotros realmente vimos claramente que la erradicación no podía ser algo voluntario, que es perfectamente claro que si uno lo deja a decisión de las comunidades, nadie va a querer renunciar a unos recursos importantes por cuenta del narcotráfico. Entonces, por esa razón tenemos que lograr que esa cooperación en la lucha contra el narcotráfico signifique también un trabajo a fondo en Estados Unidos por perseguir los recursos del narcotráfico, por trabajar conjuntamente en que toda la región realmente nos ayuda a identificar esos activos de los narcotraficantes y poder realmente de esta manera tener algo de recursos para resarcir a las víctimas. Pero no podemos dejar que la agenda entre Colombia y Estados Unidos sea otra vez narcotráfico, porque sería volver totalmente al pasado. ¿Qué quisiéramos nosotros? Más inversión norteamericana en Colombia, sin restricciones obviamente al acuerdo de libre comercio, porque no tiene sentido, qué pena, pero pues es que restricciones a las exportaciones siderúrgicas de 50 millones de dólares no tienen ningún sentido. Más inversión y sobre todo lo que quisiera ver es una cooperación ambiciosa en materia de educación. Sí creo que nosotros en el tema de la educación digital tenemos un campo de trabajo enorme, que haya la posibilidad que el gobierno de Colombia compre en las universidades de Estados Unidos y en las universidades colombianas y en universidades argentinas y en universidades de todo el hemisferio programas para poder educar a sus jóvenes y que buena parte de esos programas lleguen gratis y que nos los dé Estados Unidos en cooperación y que a través de la educación digital hagamos un gran acuerdo hemisférico, porque si nos comprometemos en ese tema con la juventud de este hemisferio vamos a tener realmente unas oportunidades maravillosas. Tiene que ser inversión, tiene que ser crecimiento en el comercio, tiene que ser esa cooperación en materia de educación y sin duda cooperación eficaz en materia de justicia. Necesitamos que la Fiscalía colombiana siga encontrando mucha cooperación de las autoridades de Estados Unidos en perseguir sin contemplación al narcotráfico y a los corruptos. Yo creo que el ejemplo que dio el caso de Odebrecht nos muestra a nosotros. No fue el único caso, con seguridad hay muchos más Odebrecht, pero qué importante haber tenido esa cooperación y ahí vemos que poco a poco América Latina ha ido tomando medidas. Lástima que Colombia no las tomó con el mismo rigor ni la misma eficacia, porque acá también hubiéramos querido ver muchas más condenas por la corrupción de Odebrecht.
Realmente ha identificado la cantidad de áreas cruciales que yo creo que realmente fortalecería nuestras relaciones y nuestra sociedad estratégica incluso aún más. Quisiera preguntarle ahora, y debo preguntarle lo siguiente. Tenemos en este público, e incluso más allá, para los que están retomando esta conversación, muchas mujeres colombianas profesionales, y creo que están siguiendo su carrera, lo que usted ha hecho y la forma como lo ha hecho. Por favor, comparta con ellos un mensaje. ¿Cuál es su consejo para ellas? ¿Cómo poder salir adelante? ¿Cuáles son algunas de las lecciones aprendidas? Bueno, pues eso sí que es una pregunta difícil, porque cuando uno mira hacia atrás, siente que fue joven hace tan poquito tiempo que todavía quisiera que cuando le hablan de jóvenes uno pudiera ser parte de eso. Pero ¿cuál es el consejo? Que hay que perseguir los sueños, hay que de verdad tener la disciplina, el trabajo, esforzarse todos los días y perseguir todos los días los sueños. Yo creo que este país está lleno de gente talentosa, los grandes, los jóvenes, los chiquitos, pero yo tengo una gran apuesta en la juventud. Toda la vida he trabajado con jóvenes, los que me conocen saben también que es así. He trabajado con jóvenes y nunca los he puesto a que peguen afiches ni que me carguen los ladrillos. Los he puesto en cargos de responsabilidad siempre, porque la gente joven tiene hoy por hoy la formación, mucho más formación, tiene la pasión, tiene la capacidad. Lo que hay es que exigirles. Los jóvenes tienen que exigirse más. Y yo creo que las mujeres jóvenes de verdad son el gran activo que tenemos acá en Colombia. Yo sé que las mujeres de este país le vamos a dar realmente a Colombia muchísimas cosas buenas para el futuro. Yo quiero poner estos hombros para que todas las mujeres jóvenes se suban acá y sepan que ellas pueden impulsarse y lograr realmente alcanzar sus sueños. Pero también decirles a todos, de verdad, la juventud y la vida se pasa muy rápido. Creo que es muy importante ver que hay una complementariedad entre la experiencia de las mayores como nosotras y la energía y los sueños y esa vitalidad de los jóvenes. Aquí tenemos que complementarnos todos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de mujeres, yo todos los días veo una mujer a la que admiro, a la que quiero, a la que es mi amiga, nuestra amiga María Corina Machado. Yo digo, ¿cuántas jóvenes están detrás de ella esperando que esta lucha de ella por la democracia sea exitosa? Eso es algo que no podemos dejar perder de vista. Necesitamos que esa cooperación a Venezuela se dé, no solamente porque así debe ser, sino porque los sueños de miles de jóvenes, de millones de jóvenes, están detrás de lo que pasa en Venezuela, pero estoy segura también que los sueños de millones de jóvenes en Colombia y en toda América Latina están detrás de lo que ellos vean que hacemos en este momento los mayores. Tenemos que asumir de verdad la vida con una gran claridad sobre la responsabilidad, sobre la coherencia. A las jóvenes yo les digo eso, luchen por sus sueños, sean coherentes, no dejen que se frene de ninguna manera su aspiración a lograr cambiar el mundo, porque cuando queremos comernos el mundo, yo sé que logramos, así sea un bocadito, pero siempre hacemos cambios importantes. Y viendo el caso de María Corina Machado, yo todos los días digo, soy nada frente a lo que está haciendo esa mujer de verdad tan valiente, y creo que las mujeres tenemos que hacer mucho más. Por cierto, si me lo permite decir, por parte de Concordia, como yo soy parte del Consejo de Liderazgo, reconocemos, estamos muy orgullosos y complacidos de ver a María Paula Correa volverse la jefe de gabinete del presidente electo Duque. Estamos muy emocionados sobre esto. También hablando sobre una gran promoción y reconocimiento para ella también. Ahora quisiera decirle, vicepresidente electa, sus palabras son muy inspiradores. No tengo duda de que va a haber muchos que van a estar viendo detenidamente y de manera cercana sus pasos hacia el futuro, su pasión para una variedad de temas que ha compartido con nosotros. Pero ciertamente estamos muy privilegiados de tenerla aquí con el principio y este muy importante cierre para Concordia. Así es que, por favor, únanse en agradecerle a la vicepresidente electa por venir. Quisiera decirle algo más. Yo siempre necesito 2 minutos más. Este es mi problema.
Si quiere lograr una meta, tiene que trabajar duro, pero tiene que tener un equilibrio. Es importante para esas niñas y para esas mujeres jóvenes entender, para tener éxito profesional, uno no tiene que renunciar a seguir siendo mujer, uno no tiene que renunciar a tener un hogar. Uno tiene al contrario que valorar todos los días, por ejemplo en mi caso, el privilegio que tengo de estar casada con el mejor hombre que existe. Todos los que están acá son muy importantes, pero el mío es el mejor de todos. Es ese balance. Es el balance de la familia, es el balance del trabajo y es de verdad vivir uno la vida con coherencia y saber qué soy y es ahora. No sabemos dentro de media hora qué nos pase. Entonces es buscar siempre la coherencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir esto. Señoras y señores, quisiera como oficialmente darle cierre a lo que ha sido un día y medio lleno de acción. Ha sido un honor, vicepresidenta, como presentadora de ese cierre increíble de todo ese tiempo. Y creo que lo que yo me llevo de todas las sesiones y las discusiones que hemos tenido es que estoy increíblemente optimista del futuro de Colombia y muy orgulloso de lo que Colombia ha hecho en los últimos 20 años, pero también reconozco que el país tiene unos grandes desafíos, pero con líderes como usted, sé y me siento mucho más optimista de lo que estaba antes. Con esto no solamente es una única cosa de la que vamos a hacer, sino que estamos comprometidos con Colombia. Tenemos muchos planes para desarrollar los planes de la Iniciativa de las Américas. Estamos muy agradecidos con los patrocinadores, los socios por este esfuerzo y además esperamos con antelación volvernos a reunir tanto en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en nuestra cumbre anual, pero también aquí en Colombia de nuevo. Estamos aquí para quedarnos, estamos comprometidos con el país y estamos muy agradecidos por todos y su presencia. Muchas gracias de nuevo.